Bendiciones. Acompáñenme por favor en Marcos capítulo 5. En Marcos capítulo 5 tenemos la historia de un milagro dentro de otro milagro. Un milagro entre paréntesis, podemos decir. Cuando el Señor va camino a sanar, o a, mejor dicho, resucitar la hija de Jairo, en el camino hace un milagro sanando a una mujer que padecía de una hemorragia, de un flujo de sangre. Y después que lo hace, continúa su viaje para resucitar a la hija de Jairo que había muerto. Vamos a hacer una oración y luego leemos el texto en Marcos capítulo 5. Vamos a leer desde el 24 en adelante, pero oremos antes. Dios Todopoderoso, Señor eterno y bueno, gracias te damos por todo lo que tú nos das. Gracias porque podemos estar aquí reunidos para meditar en tu palabra. Pedimos, Señor, que si es tu buena mano para con nosotros, podamos disponer de mejores condiciones para este local. Pensamos, Señor, en los niños para que puedan tener su clase sin impedimento. También, Señor, en un aire acondicionado para este salón. Pero mientras tanto, Señor, te damos gracias también porque sabemos que hay hermanos que en condiciones mucho más adversas que las nuestras se disponen a oír tu palabra y lo hacen con corazones rectos delante de ti. Perdónanos, Señor, líbranos de caer en la ingratitud o en la queja y ayúdanos, Señor, para que podamos confiar en ti y serte fieles en cualquier situación. Gracias, Señor, porque podemos ahora exponernos ante tu palabra. Que tú, Señor, nos bendigas al leerla, al meditarla, al reflexionar en ella. Que tu Santo Espíritu nos dé luz y a mí claridad y de nuevo para hablar el mensaje del Evangelio y que traigas edificación a tu pueblo, a tus ovejas, el alimento que necesitamos. Lo pedimos confiando en los méritos y en la obra de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. San Marcos, capítulo 5, versículo 24. Dice así: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. Esta es la palabra del Señor. Entonces vemos en el contexto de este pasaje que el Señor Jesús había viajado con sus discípulos en la barca al otro lado
del mar de Galilea y había estado en la tierra de los Gadarenos. Y cuando escuchamos hablar de Gadareno, nos viene a la mente el hombre que estaba allí, endemoniado, al cual el Señor le transformó completamente la vida. Los demonios fueron expulsados y ese hombre que en un principio andaba durmiendo en sepulcros y tenía tanta fuerza que rompía las cadenas, andaba haciendo sus locuras, ahora estaba sentado, cabal en su juicio, ¿verdad? Vestido, y vemos entonces la obra maravillosa de transformación del Señor. Y eso ya nos tiene que hacer pensar que Dios es poderoso para transformar una persona más allá de lo calamitoso del estado en que se encuentre. Dice Jeremías 32:27, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y qué bueno es entonces que el Señor nos puede transformar a nosotros y puede transformar también a otros que están a nuestro alrededor. Quizás usted ha pensado de alguna persona al cual quizás ora por su salvación y ve tantas cosas negativas o malas en su vida. Debemos recordar, hermanos, el poder de Dios, que Él puede transformar al pecador. Resulta que vuelven en la barca con Jesús, con los discípulos, y cuando llegan allí había una gran multitud de personas que se acercaban al Señor. Y como bien leímos allí, lo rodeaban, lo apretaban. Y es en este entonces que llega este hombre llamado Jairo, que era un oficial en la sinagoga, y se acerca a Jesús para rogarle por su hija que estaba agonizando. Posteriormente sabemos que la hija ya había muerto, pero él le pide al Señor para que él vaya a sanarla. Y en ese camino iba, en esa dirección iba el Señor. Nosotros leímos allí en el texto que mientras iban, dice, él le seguía la multitud y lo apretaba. Y este no es un detalle menor que luego vamos a tener en cuenta en lo que nos dice la historia. Pero es interesante que aquí entonces aparece este milagro en el camino hacia el otro milagro. Podemos decir que Jesús iba caminando con una dirección, con una meta clara, con un propósito, algo que él va a hacer. Y esto en la historia es presentado como una interrupción. Ciertamente es una interrupción en el trayecto de Jesús, en el camino de Jesús hacia lo que iba a hacer. No sé ustedes, pero a mí no me gustan mucho las interrupciones. Y alguna vez, cuando usted se dispone a hacer algo, sobre todo si usted es interrumpido, se frustra porque no puede terminar lo que está haciendo. Bueno, algunas cosas, ¿verdad? Podemos decir que no son tan importantes como otras, pero suele pasar con aquellas tareas que son quizás las más difíciles de hacer o la que más concentración se requiere. Quizás usted está haciendo algo de su trabajo o algo del estudio. Ahí está el hermano José Andrés preparando la tesis, ¿verdad? Y surgen interrupciones. O está Fernando redactando un documento y vienen los niños y lo interrumpen. A mí me pasa constantemente con la preparación de los sermones. Surgen muchas interrupciones. Bueno, no es para nada agradable cuando uno ve que pasa el tiempo y no puede avanzar en lo que se ha propuesto. Y ciertamente son pocas las interrupciones oportunas, pero muchas veces aún las inoportunas pueden transformarse en oportunidades para nosotros. Ahora, desde una perspectiva humana hablamos de interrupciones. Desde la perspectiva de Dios no podemos hablar de interrupciones. Para Dios no hay interrupciones. Dios está cumpliendo su plan y nada se le interpone en el camino. Incluso podemos pensar en Jesús en este trayecto y cómo muchas de las reacciones de Jesús nos hacen ver ciertamente su faceta humana, pero no había nada que él desconocía o que lo tomara por sorprendido.
Ahora podemos pensar también que Dios quiera utilizar las interrupciones para enseñarnos algunas cosas. Porque como toda situación difícil o incómoda en la vida, surgen lecciones que podemos considerar y aprender. Cuando somos interrumpidos, por ejemplo, debemos practicar o aprender la flexibilidad. La vida es impredecible y tenemos un montón de circunstancias en las que necesitamos adaptarnos. Y en la providencia divina, esas circunstancias que están determinadas para nosotros pueden parecer quizás como interrupciones o obstáculos en el camino. También podemos aprender la resiliencia. ¿Qué es eso? Es la capacidad de recuperarnos o de levantarnos en una adversidad y seguir adelante, de saltar los obstáculos. Las interrupciones a menudo nos desafían porque nos sacan de la zona de confort, ¿verdad? Tenemos todo programado, decir, bueno, ya está todo listo, ya encontré el lapicero, tengo la hoja, tengo el libro y se va a poner a estudiar y suena el timbre o alguien llama o el niño llora porque se lastimó. Aprendemos también acerca de la empatía, porque debemos comprender también las necesidades de otros. Y a veces las interrupciones tienen que ver con necesidades de otros. Y es bueno tener un orden de prioridades y evidentemente cumplirlo. Uno trata de esforzarse en cumplir las prioridades, pero muchas veces el suplir las necesidades de otro nos hace considerar también en nuestra batalla con el egoísmo, porque puede ser que esa persona que está interrumpiendo está necesitando algo y entonces uno ahí se debate si lo debo hacer o no lo debo hacer, debo atender este pedido o debo postergarlo para después. Ciertamente hay interrupciones que pueden ser incluso una estrategia para desviarnos o algo que obstaculice nuestro cumplimiento de la responsabilidad, pero se pone en juego la empatía y el amor al prójimo. También podemos reflexionar acerca del aprendizaje o crecimiento que Dios quiere darnos por medio de esas interrupciones, que de otro modo no lo consideraríamos. Y en último lugar, que muchas veces esas interrupciones pueden ser una oportunidad para el testimonio. No sé si a usted le pasa, pero uno sale a la calle a hacer las vueltas, los mandados, y todo el tiempo se acerca gente a pedir. Todo el tiempo se acerca gente con alguna necesidad. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo reaccionamos frente a eso? Son oportunidades para hablar de la palabra. Quizás usted no pueda suplir la necesidad de todas las personas en la calle, pero puedes preguntarle sobre esa persona acerca de cómo está su condición espiritual y si tiene en su corazón la paz y el perdón de Dios. Entonces, esta historia presenta esta interrupción y es maravilloso ver cómo el Señor reacciona frente a esto. Es la historia de esta mujer que se nos relata en la Biblia de una manera bastante breve, pero que nos da la idea de cuán grande era el sufrimiento y la frustración que había vivido esta mujer. Nos dice la Escritura que padecía una enfermedad incurable, este flujo de sangre, una hemorragia, podemos entender, que no le había quitado la vida, pero le afectaba grandemente, porque para ella era un gran sufrimiento. Los médicos tampoco habían ayudado mucho y ella había gastado no solamente su tiempo en los intentos, sino también sus recursos. Pero nos dice la Escritura que la condición seguía igual o más bien iba aún de mal en peor. Debemos recordar, hermanos, que muchos de los médicos en esa época no eran los médicos que hoy tenemos o que hoy conocemos. En ese entonces realmente la ciencia como tal en la medicina no se había desarrollado prácticamente muy poco y los médicos eran más bien como unas especies de naturistas o quizás pudiéramos decir curanderos, porque intentaban buscar alivios con muchas cosas que no eran comprobadas, ¿verdad? Primero, sino que a alguien le había funcionado y a veces se mezclaba también allí el misticismo. Le voy a leer algunos de los remedios que había en esa época que cita un doctor
Lightfoot, un estudioso de esa época, para que nos demos cuenta de cuán grande podían ser los sufrimientos de esta mujer. Decía, entre muchos ejemplos, cuando alguien padecía de flujo de sangre, dice, toma goma de Alejandría, de alumbre y de azafrán, el peso de una moneda de plata cada uno, machácalos juntos y dáselo a beber en vino a la mujer que tiene flujo de sangre. Pareciera como una mezcla de hierbas, ¿verdad? Dice, pero si esto falla, toma 9 troncos de cebollas persas, hiérvelos en vino y dáselo a beber y di, levántate de tu flujo. Pero si esto falla, ponla en un lugar donde se encuentren 2 caminos y que tenga una copa de vino en su mano y que alguien venga detrás y la asuste y le diga, levántate de tu flujo. Pero si esto no sirve de nada, toma un puñado de comino, otro de azafrán y otro de hinojo, y hiérvelos y dáselo a beber y dile, levántate de tu flujo. Pero si esto también falla, cava 7 zanjas, quema en ella algunas ramas de vides aún no podadas, de menos de 4 años, y que ella tome en su mano una copa de vino y que sea sacada de esta zanja y colocado sobre aquella, y que sea sacada de aquella y colocado sobre la otra, y en cada remoción dile, levántate de tu flujo. Como ustedes ven, parecía ser que había una especie de mezcla de hierbas, pero también confianza en la palabra que decía o en el procedimiento, ¿verdad? Como si eso trajera la cura a las afecciones físicas. Imagínense todas las experiencias que podría haber pasado esta mujer, poniéndola en situaciones incómodas, haciéndola beber cosas que quizás hasta eran desagradables o que le provocaran efectos negativos en su salud, y gastando su dinero en estos médicos o curanderos que no podían ayudarle en su situación. Bueno, ciertamente la ciencia ha avanzado mucho, pero aún hoy, cuando la ciencia ha avanzado tanto, hay también enfermedades incurables. Y entendemos y creemos, porque lo acabamos de leer en la palabra, que para Dios no hay nada imposible, que Él puede sanar a quien Él quiere. Sin embargo, yo quiero hacer aquí una aclaración, una nota de página, y es que desconfío ciertamente, grandemente, de muchos promotores de milagros en la actualidad, sobre todo cuando los relacionan con Dios, con la palabra, esas campañas que se hacen para sanar gente. No estoy diciendo que Dios no pueda sanar, que no tenga el poder para hacerlo, pero me genera muchas sospechas cuando detrás de todas esas campañas la palabra no es explicada consistentemente, se manipulan las emociones y se busca sacarle el dinero a las personas. Eso genera demasiadas dudas acerca de la honestidad y veracidad de esos hombres que hablan de ese modo. Creemos que Dios puede sanar, y ciertamente Dios puede sanar utilizando las medicinas que son para nuestro cuerpo, porque Dios no se opone a la ciencia. Obviamente Dios es más sabio que todos los sabios de este mundo. La ciencia tiene su límite y nos damos cuenta muchas veces cómo los médicos se equivocan y los diagnósticos son malos y las medicinas que por un lado ayudan, por otro lado perjudican. Pero sabemos que Dios puede utilizar el conocimiento científico y médico para la salud de una persona, y sabemos que también Dios puede sanar sin los medios humanos. Dios puede obrar. Pero sería menospreciar la palabra si cuando leyéramos este texto pensáramos que solamente se trata el mensaje sobre la salud física de esta mujer. Debemos pensar que la palabra de Dios obviamente nos da lecciones en un sentido mucho más amplia, y nos metemos en el estudio de la palabra para extraer esas lecciones. Y debemos ver detrás de los milagros y las sanidades que Jesús hacía un propósito mayor. Ciertamente Jesús venía a manifestarse a este mundo. Es el Hijo de Dios, Dios encarnado, y hacía numerosas señales y milagros porque confirmaban que Él era aquel que había sido profetizado. Como le dijo a Juan el Bautista, los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, el Evangelio es predicado. Pero más allá de eso,
también el Señor estaba reflejando en todas esas buenas obras su carácter y su obra redentora, su compasión por las personas, pero también el mensaje de salvación. Porque encontramos numerosas similitudes entre lo que se ve en el padecimiento de las personas, en la agonía de una enfermedad, de padecer algo, con la solución que se halla en Cristo. Recordemos, hermanos, hermanas, que las enfermedades aparecieron en este mundo como una consecuencia de la caída del hombre en el pecado. Porque ciertamente después de la caída de Adán y Eva vino la muerte a este mundo. Pero cada una de las enfermedades son de algún modo una expresión pequeña de esa muerte. Las células de nuestro cuerpo, ustedes saben, están muriendo constantemente. Y cuando hay una enfermedad hay un descontrol en esas células y se va avanzando hacia ese propósito, hacia esa meta en el deterioro de la salud. Pero también recordemos que espiritualmente el hombre y la mujer en sus pecados están muertos, espiritualmente muertos. O sea, hay una condición de separación de Dios, hay una afectación por causa del pecado de nuestra naturaleza. Y no solo el pecado que se trae heredado desde el inicio, sino también el pecado que en la práctica cometemos. Entonces, no debemos pensar que una enfermedad es sinónimo de pecado, pero sí debemos ver este cuadro en que muchas veces las enfermedades son presentadas en la Escritura como una representación del pecado o de la condición espiritual del hombre que necesita una atención milagrosa. Y por eso vemos que en todos los milagros que el Señor hace, se puede tomar allí el evangelio representado, como eso que de alguna manera significó alguien en una enfermedad o incluso en la muerte y el Señor obrando un milagro y sacándole a la salud o a la vida, también se aplica a nuestra vida en la salvación. Esta metáfora bíblica es usada en numerosas oportunidades. Lo leemos cuando dice Isaías 53:4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Si uno lee Isaías, está entendiendo en el contexto que eso se refiere a la carga de la culpa por los pecados. No es que el Señor llevó a la cruz nuestras enfermedades literalmente, sino nuestra enfermedad espiritual o nuestra condición de pecado, porque Él pagó allí, sufrió el castigo por nuestra culpa. Entonces, teniendo esto en claro, vemos cómo la Escritura en numerosas oportunidades usa la descripción de una condición de enfermedad para hacer ver la necesidad de un milagro, de una condición, de un socorro en nuestra condición por parte de Dios. Vean lo que dice Isaías en su profecía 1:4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Vemos claramente que está hablando de algo espiritual, ¿verdad? Luego dice, versículo siguiente, toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Entonces, la necesidad de la sanidad principalmente es en el campo espiritual. Y no menosprecio con esto la dura condición que alguien pueda estar pasando y que le está pidiendo al Señor por sanidad física. Pero lo principal que nos muestra la Escritura que alguien debe solucionar es su condición espiritual. Porque este cuerpo dura temporalmente en lo que dura la vida y sabemos que finaliza aquí nuestro peregrinar y el cuerpo vuelve al polvo, lo que era, pero el espíritu vuelve a Dios. Y si su condición espiritual no es correcta delante de Dios, ¿de qué le sirvió vivir toda su vida con salud y finalizar sus años en una edad avanzada, ¿verdad? Y hasta tener una muerte, podemos decir, tranquila y en paz, si cuando se ha de encontrar con el Señor, el problema principal por el cual usted está separado de Él, que es la carga por sus pecados y la necesidad de perdón, ¿de qué le servirá si no ha solucionado eso?
Entonces esto nos tiene que ayudar a reflexionar. Esta mujer había tenido numerosos intentos con esos médicos, pero todo había sido en vano. También fracasan los médicos que proponen soluciones para el alma hoy en día, en el presente. Y esas recetas naturales o místicas que hoy tenemos, y estoy obviamente haciendo una alegoría con esto, pero pensemos por un momento, ya que lo encaramos desde un punto de vista espiritual, ¿cuáles son esos médicos del alma para el pecador que hoy en día camina allí por la calle y que no tiene el perdón de sus pecados ni la paz con Dios? ¿Qué es lo que esa persona busca para las soluciones de su interior? Algunos buscarán con la religión. Algunos se sentirán conformes con ese aparato formal, estructurado, muchas veces una religión piramidal con un renombre, porque ustedes saben que la gente descansa mucho en la tradición, ¿verdad? Entonces van a hablar de la religión como algo que le da ese bienestar espiritual, pero ¿saben qué? No sirve. Eso no soluciona el problema espiritual con Dios. Puede traer un poquito de calma. En algún sentido también se va a sentir manipulada la persona. Algunos llegan a la frustración, al fracaso, al desengaño. Pero el problema de la separación con Dios sigue allí. Algunos buscan líderes espirituales o esos gurús de moda que guían a las personas en una búsqueda espiritual superior. Pero si no estamos basados en la palabra de Dios, en el evangelio predicado correctamente, esas personas, por más que se jacten de conocimientos espirituales profundos o meditaciones trascendentales, de nada va a hacer a su alma. Usted va a seguir en la esclavitud de su pecado, va a seguir preso de sus vicios, de sus malas acciones, de sus malos pensamientos, de su carácter. Otros van a proponer algún tipo de terapia psicológica humanista, quizás para que la gente saque lo bueno que tiene de sí. Ya partimos de una mala base, ¿verdad? Porque cuando nos vemos en la palabra de Dios vemos que la condición del hombre no es que somos naturalmente buenos, estamos en pecado, ¿verdad? Nuestra condición es de una naturaleza que es corrompida, de que es depravada. Entonces, cuando alguien le dice, no, pero usted tiene que sacar lo bueno de usted, tiene que pensar positivo, tiene que vencer esos sentimientos de culpa, quizás la culpa que está allí es lo que Dios pone en esa conciencia con un temor por los pecados hechos a lo largo de la vida y la necesidad de reconciliarse con Dios. Y vea qué triste que estas terapias te hagan apagar esa culpa. O sea, no, ya no recuerde esas cosas malas que hizo, ¿verdad? Ya sáquelo de su mente y siga adelante. Estaba viendo unos videos de un predicador y otras personas que en Estados Unidos ustedes saben que es muy fuerte todo el tema del liberalismo y el aborto. Y estos salen a las calles con unas pancartas, con unos rótulos, ¿verdad? Y hablan con esa gente y muchos se enojan y llegan ahí a ofenderlos y a decirles cosas, ¿verdad? Obviamente a favor del aborto, de la vida en libertad o libertinaje, ¿verdad? Que pueden hacer lo que quieran, no importa si es, ¿verdad? Un bebé de 5 semanas, 10 semanas. Para ellos es un montón de células, ¿verdad? Y entonces hay que quitarlo de en medio y seguir su vida, sus planes, sus metas. Pero es interesante que cuando la verdad es proclamada, ¿verdad? Aunque haya muchos que rechazan, hay algunos allí que se quiebran. Porque Dios obra, ¿verdad? Y da convicción. Y si hay un poco de luz y de discernimiento, va a haber culpa por el pecado. Y algunos pueden defender que no aplasten los huevos de tortuga en la playa, pero estar de acuerdo en que maten a los bebés en el vientre de su madre. Qué cosa más irracional. Bueno, muchas veces la gente esta que vive y sostiene la vida de esa manera ha aprendido de algún modo con psicología a transformar la mentira en su mente como si es una verdad y a defenderla incluso y a calmar esos sentimientos de culpa o evadirlos
para seguir adelante su vida. No se engañe, no se engañe, porque así como esta mujer, todo irá de mal en peor. El fracaso será cada vez mayor si usted no va al único que puede atender a su necesidad espiritual. Todas estas prácticas o terapias que intentan disuadir a la persona para que no piense en su culpa, para que no piense en su pecado, para que no busque la solución a su pecado, y mucho menos si estamos hablando de Cristo o de Dios. Es otra la forma que el mundo propone. Haga deporte, saque esa mala vibra, ¿verdad? Vaya a hacer actividades buenas, ¿verdad? Para quizás vencer los hábitos, las malas conductas que tiene, los problemas interpersonales. No se engañe. La enfermedad sigue allí. Y usted va perdiendo más y más de su condición. Cada vez espiritualmente estará más grave. Habrá gastado sus esfuerzos, habrá gastado sus recursos. Pero no habrá solución definitiva a menos que llegue al médico divino, a menos que llegue a Jesucristo. No se llega a la raíz del asunto por medio de todas estas ideas humanas, ya sea la religión hipócrita, los líderes espirituales sin Dios o que engañan en el nombre de Dios, las terapias psicológicas humanistas o los cambios de hábitos distractivos. Todo eso es maquillar al ser por fuera, pero el cambio no es interior. Necesita usted llegar a Cristo porque en Él está la solución. Y el reconocimiento de la condición es un punto muy importante para recibir ayuda. Porque mientras tanto esta mujer estaba en esa situación y le decían, mira, eso no te sirvió, pero yo conozco un médico que él sí te va a curar. Vamos a ese médico. Iba y gastaba dinero y otra vez mal. Esa persona no te sirvió, pero yo conozco otro allá, hay un chamán que él sí va a hacer algo por vos. Vamos al otro. Y buscando de un lado, del otro lado, y nunca llegar a la solución del problema. Así hay personas hoy, andando de terapia en terapia, a veces de iglesia en iglesia, pero no llegan a la solución del problema porque no llegan a Cristo, llegan buscando cosas externas. Y tristemente puede haber algunos que estando con una gran hemorragia, ni siquiera se dan cuenta de la gravedad de su condición, porque no se ven enfermos. Bueno, obviamente esa no es la historia. La historia que se nos presenta era de alguien que es consciente de su necesidad. Por eso Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En otras palabras, si usted dice, bueno, pero esa historia nada tiene que ver conmigo, entonces pareciera ser que usted no tiene ninguna necesidad de Dios. Si usted no ve su condición espiritual y la necesidad que tiene del médico divino, ¿cómo va a ir a buscarle? Si no se ve a sí mismo enfermo, deteriorado, con una muerte asegurada, ¿cómo va a humillarse frente a Dios con arrepentimiento y en disposición para que Él le socorra? Si alguien no busca a Cristo y es porque no se ha dado cuenta de su situación, debería mirar dentro suyo y ver la necesidad que tiene del perdón y de la paz con Dios. Recordemos que todos esos intentos vanos por cosas vanas en algún momento se van a agotar y va a haber una gran emoción o sentimiento de fracaso. ¿Ha vivido usted el fracaso en asuntos espirituales? Bueno, llegó el momento en el que esta mujer sin duda había perdido las esperanzas, pero nos dice allí el versículo 27 que oyó hablar de Jesús. Benditas palabras, oyó de Jesús, oyó de Jesús. Y así pasó con muchos de nosotros. Un día oímos de Jesús. Oímos de Jesús y nos preguntamos, ¿quién es Él? Teníamos que conocer quién era Jesús. Es una persona. Necesitamos saber quién es. Necesitamos saber por qué vino y qué hizo, para qué lo hizo y cómo lo hizo. Y es maravilloso entonces venir a la palabra de Dios confiando que es la palabra de Dios para nosotros y ver la obra de Cristo, porque el Señor vino a hacer una obra redentora.
Y es necesario entonces oír. Nos dice la Escritura que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios, necesitamos exponernos a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que obra en nosotros. Es Dios que también nos da los oídos para poder entender su palabra. Y sin duda en este punto tenemos que hablar de la fe, de la necesidad de ejercitar la fe. Es un ingrediente que no puede faltar allí en la receta de la salvación. Y no es algo que nosotros podamos comprar o conseguir o fabricar por nosotros mismos. Nos dice la Escritura que es un don de Dios. Entonces vimos en primer lugar el sufrimiento y la frustración de esta mujer, que puede ser en algún punto parecido a lo de algún pecador que todavía está en su condición espiritual de enfermedad y de fracaso y de frustración. Pero consideremos ahora el ejercicio de la fe. Cuando esta mujer oye de Jesús, se dispone a ir a Él y evidentemente sabemos que va en busca de sanidad. Pero esta mujer quería pasar de algún modo desapercibida, no busca llamar la atención. Yo no veo que sea por una motivación mala, posiblemente tenga que ver con humildad y también con la vergüenza de su condición. Ella no quería ser expuesta. Quizás tampoco quería intervenir allí en interrumpir al Señor en su camino, porque iba a hacer algo sumamente importante. Posiblemente ella estuviera cerca y había escuchado acerca del pedido de este hombre. Y ella fuera allí intentando acercarse y queriendo recibir la bendición sin necesidad de interrumpir esa obra que el Señor iba a hacer. Aquí vemos nuevamente el tema de las interrupciones. Bueno, algunos se molestarán por muchas cosas que tienen para hacer, pero Jesús, que tenía en su ministerio terrenal muchísimas cosas para hacer, no se molestó por esta interrupción. Y no lo consideró una interrupción desagradable en absoluto, porque estaba en sus planes atender a la necesidad de esta mujer. ¿Y no es bueno pensarlo también para nuestra propia vida? Que aunque el Señor tenga muchas cosas que hacer en este mundo, nuestra necesidad no es una interrupción para Él, sino que Él quiere atendernos y Él quiere suplir para nuestra necesidad. Entonces pensemos en la fe en esta mujer como el motor que la impulsa a ella a acercarse a Jesús. Eso es lo que hace la fe verdadera, nos acerca a Jesús. Esta mujer oyó de Jesús y fue a Jesús. Y quizás no era fácil llegar a Él porque había una gran multitud, pero ella confiaba en lo profundo de su corazón que Jesús podía ayudarla. Y notemos la particularidad de la fe, cómo operaba en esta mujer. Ella no estaba pensando en tengo que detener a Jesús, tengo que contarle lo que me está pasando y entonces Él va a poner su mano sobre mi cabeza y me va a sanar, como en otros casos hemos visto cómo el Señor había obrado. La fe en esta mujer operaba de otra manera. Ella confiaba que si tan solo tocaba el manto de Jesús, ni siquiera el mismo cuerpo del Señor, tan solo el manto, entonces eso iba a ser suficiente para que ella reciba su ayuda. ¿Recuerdan otro caso? En el caso, digamos, del centurión. El centurión que tenía un siervo, ¿verdad? En una situación de necesidad. Y dice, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. En ese caso, el siervo que tenía fe, expresaba su fe hablando con el Señor y pidiéndole que Él obre a la distancia, porque él confiaba de que Jesús no necesitaba estar ahí, Jesús podía sanarlo. Y en este caso de esta mujer, no estaba esperando que Jesús le hable, sino tan solamente acercarse y tocar su manto. Entonces algunos se podrán acercar al Señor de una manera y otros de otra. Pero lo que vemos es que la fe verdadera está basada en Jesús y en su poder para actuar. Algunos estarán esperando oír la palabra del Señor para la transformación de su vida. Algunos querrán por medio
de esa fe, tocar el manto de Jesús y así recibir la atención a su necesidad. Hay muchas formas en las que Dios obra, pero cada uno vivimos circunstancias muy particulares. ¿En qué momento el Señor te llamó a la salvación? ¿Cómo fueron esas circunstancias en tu vida? Algunas personas llegan a la salvación en medio de una situación difícil, quizás alguna enfermedad, otros quizás el fallecimiento de un ser querido, algunos en medio de necesidades económicas o de pruebas, otros quizás en un momento alegre de su vida, ¿verdad? Por medio de amigos, por medio de un compañero de trabajo. Son situaciones distintas, pero el ingrediente principal tiene que estar allí, la fe que te lleva a Cristo, no a otra cosa, no a otro de esos médicos que proponen soluciones milagrosas, pero de nada sirven. Es a Jesús, es al Salvador, es aquel que tiene el poder de tocar tu alma, y es aquel al cual tú puedes tocar por medio de la fe. Es el título del sermón, una fe que puede tocar a Dios. Siempre tiene que estar el contacto espiritual con el Señor. De lo contrario, no habrá un cambio en tu vida. Ese contacto, en el sentido espiritual, no necesariamente es entendido como un contacto físico, es el contacto espiritual con Cristo, que te relacionas con Él, que interactúas con Él, que escuchas su voz, no una voz audible, como algunos dicen, sino es la voz por su palabra predicada. De algún modo el Espíritu de Dios la toma, la coloca en tu mente, en tu alma, obra en ti y de algún modo te conectas con Dios. Es una obra maravillosa y milagrosa que sobrepasa nuestro entendimiento. De otro modo no entenderíamos lo que Dios hace en medio de la predicación, pero esto es lo que Dios nos ha mandado, que utiliza a sus siervos para transmitir su palabra, y el Espíritu de Dios está obrando y está tocando personas y está salvando pecadores y está edificando a los santos. Y esto fue lo que pasó. La mujer llegó allí por detrás de la multitud y tocó su manto. No se detuvo. La fe la movió a esa acción. Algunas personas la fe los moverá a venir a la iglesia y aquí serán tocados por el Señor. Algunas personas la fe los moverá a abrir su Biblia en su hogar o a ir con alguien y a preguntarle: dime, ¿cuál es la esperanza que tengo para ser salvo? Y Dios va a obrar y le va a conceder de la gracia. Qué maravilloso es pensar en esa experiencia del favor de Dios en su vida. Experimentar el favor de Dios. Su pasado había habido sufrimiento y frustración, pero en un momento escuchó de Jesús y ejerció su fe. Ahora ella está experimentando el favor de Dios. ¿Has experimentado el favor de Dios en tu vida para tu salvación? Tu fe, si es una fe verdadera, te ha movido todo lo que sea necesario para llegar a donde la gracia de Cristo es derramada. Y no es una salvación por obras, es la fe obrando en ti para dar esos pasos que debes dar. Porque muchos dicen: sí, yo tengo fe en Dios, pero no van a la iglesia, no abren la Biblia, no están dispuestos a hablar con nadie la palabra. ¿Es esa una fe verdadera, como vemos en Santiago? No es una fe verdadera porque no se ve reflejada en obras. No hay arrepentimiento, no hay dolor por el pecado, no hay una necesidad de humillarse delante de Dios y pedirle ayuda en su condición. Muchos quieren seguir esclavos de sus pecados, quieren seguir con su enfermedad, saben que tienen allí algunas que otras hemorragias, saben que en algún momento se van a poner graves y se van a desangrar, pero no quieren ser sanados. Qué triste vivir en esa condición, rechazando el favor divino, porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y creo yo que si alguien está siendo expuesto a la palabra es porque Dios quiere salvarle, pero qué triste que alguien vaya al médico y escuche que el médico dice: lo que usted tiene es esto, y lo que debe hacer es este tratamiento, esta es la medicina. Y esa persona se vaya a su casa y diga: aunque el médico me dijo que tengo que tomar eso, no lo voy a tomar. ¿Cómo? ¿Usted no quiere su bienestar? ¿O es que no confía en el médico? Quizás pueda pasar con los médicos terrenales o nuestras enfermedades terrenales, porque ciertamente podemos desconfiar.
pero no lo haga con el médico divino, porque ¿cómo va a poder estar frente a Dios en el momento en que Él derrame su ira? Vaya a Cristo, toque su manto por la fe, reciba la sanidad que necesita su alma, porque de lo contrario va en un camino de condenación. Es una obra que Dios va a hacer en su interior, le va a transformar de adentro, pero usted va a saber que la gracia de Dios ha obrado en su vida. Vean, cuando alguien viene a Cristo, cuando alguien experimenta la salvación, eso no puede pasar desapercibido. Nosotros le preguntamos a las personas, ¿verdad?, que quieren ser miembro en esta iglesia, y le decimos, y bueno, cuénteme acerca de cuándo conoció a Cristo. Queremos escuchar de la obra de salvación. Algunos no entienden eso, no entienden qué es. ¿Qué es? ¿Cuando vino a la iglesia? No le estoy hablando de cuando vino a la iglesia, estoy hablando cuándo fue salvo o salva. Y se quedan allí en la duda. ¿Pero fue usted salvo? ¿Le ha salvado el Señor? No puede pasar desapercibida la salvación. Si usted no sabe si ha sido perdonado de sus pecados o todavía lo está cargando, si se va al cielo o se va al infierno, si usted ha tenido una relación con Cristo o todavía Cristo está distante de usted, si se ha arrepentido de sus pecados, todavía quiere seguir en ellos, no puede pasar desapercibido. Si el Señor le ha salvado, será notorio en usted, como esta mujer lo entendió en su salud. Dice, enseguida la fuente de su sangre se secó, la fuente de su sangre se secó. Aquello que estaba produciendo constantemente esa sangre y incorrectamente en el funcionamiento del organismo, botándola hacia el exterior, se secó. Y dice que ella quedó sana de ese azote. Qué maravillosa es la gracia del Señor. ¿Ven cómo está descrita aquí la condición de aquel que está mal espiritualmente? Está en un azote. ¿Saben lo que es un azote, verdad? ¿Saben lo que es ser azotado? ¿Verdad? 1, 2, 3. En la antigüedad daban 40 azotes menos 1 a los reos. Esta mujer vivía en un azote. Ese azote era la condición de su salud, era un azote para su alma. Y déjeme decirle esto. Quizás no alcanzamos a entender la pintura completa porque nosotros lo vemos tan solamente como una condición física, pero para los judíos la sangre era algo impuro. Ustedes saben que la sangre era muy importante en el entendimiento de los judíos de la religión. Si alguien tocaba sangre o había un flujo de sangre, era impureza ceremonial. Entonces esa persona no podía presentarse delante de Dios porque estaba impuro. No podía tener contacto con otras personas. Esta mujer estaba en un grado de humillación. No podía casarse, no podía acercarse a otras personas, tocarlos porque contaminaba a aquellos con los cuales compartía. No podía presentar sus ofrendas. Estaba excluida de la vida religiosa por su condición física. Entonces debemos ver cuán maravilloso fue para esta mujer en ese momento que tocó a Jesús saber que estaba sana, ya no era más impura, ya estaba limpia, ya podía adorar a Dios, ya podía acercarse a Dios. Y quizás precisamente esta condición de indignidad que tenía era lo que no quería exponer ella, porque iba a pasar por la vergüenza ante todos si le hablaba al Señor de su impureza. Quizás hasta no queriendo tocar al Señor o contaminar al Señor, tan solo pensaba en tocar su manto. Obviamente a Dios no lo iba a contaminar, a Jesús no le iba a contaminar. Pero el Señor derrama su gracia y la sana instantáneamente, porque así son los milagros del Señor. El Señor no pone calzas, ¿verdad? No repara una muela, te da una nueva. Si lo hace el Señor, te da una nueva. No, el Señor obra sus milagros de manera sobrenatural instantáneamente. Y si usa medios, bueno, será un proceso gradual, pero no digamos que es un milagro, usó los medios. Pero esa mujer experimentó la gracia del Señor en su vida, en su condición física. Y yo me pregunto, si también no estaba en lo profundo de su corazón y en su fe una expectativa que iba más allá de su físico. Y sabía que el Señor iba a tocar también su alma. Y llega el momento, quizás podemos decir el clímax de esta historia, donde el Señor Jesús
conociendo, dice el versículo 30, en sí mismo el poder que había salido de él. Era el poder de Dios que sanó a esta mujer. Volviéndose a la multitud, se da vuelta, ve a la multitud y dice: ¿quién ha tocado mis vestidos? Algo que pareció quizás hasta ilógico para los discípulos, porque evidentemente eran todos conscientes de que la multitud lo apretaba. Muchos estaban tocando allí al cuerpo del Señor, a los vestidos del Señor, pero el Señor se refiere a alguien en particular. Y el Señor sabía que alguien lo había hecho y sabía quién lo había hecho, pero Él está dando aquí la oportunidad de un testimonio público. Y eso es algo importante en todo creyente, la oportunidad de dar un testimonio público de aquello que Cristo ha hecho en nosotros. ¿Recuerdan ustedes lo que había pasado con el endemoniado gadareno, que quería subirse a la barca y ir con el Señor y sus discípulos? El Señor le dijo, bueno, ya los demonios habían sido expulsados, ¿verdad? Le dijo: no, vete a tu tierra y cuéntale a los tuyos lo que el Señor ha hecho contigo. Ahora el Señor le está dando la oportunidad a esta mujer para que ella manifieste lo que había hecho. Había tocado al Señor de una manera diferente a todos los demás. Y eso también es una gran lección, porque puede haber muchas personas que estén cerca del Señor o que estén en un sentido rozando al Señor, pero no están recibiendo el poder del Señor en su propia vida. Porque solamente aquellos que lo tocan con fe van a poder experimentar la obra de gracia en su ser. Podemos pensar que estamos cerca del Señor porque estamos en la iglesia, porque está la Biblia, porque estamos quizá hablando con otros cristianos y pensamos que estamos cerca del Señor por toda una cuestión externa. Pero la pregunta que va a nuestro corazón es: ¿está usted tocando el manto del Señor con fe? Me refiero, en su relación con el Señor, ¿está usted por medio de la fe experimentando la obra de gracia de Dios en su vida? La multitud lo apretaba, pero solo una en medio de la multitud recibió el milagro. Muchas personas pueden estar cerca de Jesús externamente, pero la pregunta que debemos hacernos es: ¿cuánto están recibiendo la gracia de Dios en lo profundo de su alma? ¿Cuánto están ejercitando esa fe y acercándose en ese mundo espiritual a Cristo para tener una relación con Él y para entender la necesidad que Él puede suplir en nuestra alma? Él quiere atender nuestra situación. No está muy ocupado, bueno, sí está muy ocupado, pero no lo estamos interrumpiendo. Nosotros estamos en medio de las cosas que Él ha de atender y Él quiere detenerse en el camino para mirarnos, para conocernos, para escuchar nuestra humilde confesión. Es bueno que el Señor no haya seguido ese camino y la mujer se haya ido sana sin haberse relacionado con Él, porque así no es la salvación. El Señor va a derramar su gracia, pero luego va a preguntarte: ¿dónde estás? Quiere relacionarse contigo, quiere hablar contigo, quiere escuchar tu voz, quiere que entiendas su plan. Quizás alguno hoy pueda, de alguna manera, extender su mano y tocar el manto de Cristo para recibir el perdón de sus pecados. Quiere que así sea. Su vida no va a ser igual. Usted va a ser consciente de que pasó de muerte a vida. ¿Por qué? Porque ahora tiene paz. Porque sabe que Cristo cargó en la cruz del Calvario la culpa por su pecado. Porque puede relacionarse con Él de una manera diferente. Como hablaba el hermano en la mañana, esa seguridad de salvación llega al corazón, el Espíritu de Dios habita en uno y ciertamente la vida va a ser transformada, porque si vuelve a andar en sus caminos, entonces ¿qué garantía hay de que Cristo le ha tocado o usted ha tocado a Cristo? Si esta mujer tenía nada más que un momento de beneficio en su salud, pero luego se iba y volvía a tener la hemorragia, ¿acaso Cristo la habría sanado? No podríamos decir que la había sanado, pero la sanidad fue permanente. Y la salvación también es permanente, pero va a ser demostrada en el creyente con ese fruto de una relación con Cristo sana, buscándole,
amándole, sirviéndole. Vean qué paradójico esto, ¿no? Que la sangre aquí de algún modo representaba esa impureza ceremonial de la mujer. Pero Cristo derramó su sangre para limpiarnos de nuestras impurezas. La sangre de Cristo fue derramada como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y esa sangre, mucho más valiosa que el oro, que la plata, nos limpia a nosotros de nuestro pecado. ¿Te ha limpiado Cristo de tus pecados? ¿Has sido reconciliado con Dios? 12 años dice que esta mujer había padecido de este mal, de esta enfermedad. Cuando Jairo se acercó a Jesús para convencerlo de que vaya a sanar a su hija, escuchamos allí que la hija tenía 12 años. La niña estaba naciendo y esta mujer había contraído su enfermedad. No sabemos si empezó en su adolescencia y ya tenía 12 años. La niña iba creciendo y esta mujer iría de médico en médico y no tenía solución para su enfermedad. Ya no era una bebé, era una niña, ya corría, ya estaba casi llegando a la adolescencia y esta mujer seguía sufriendo. Pero esta niña muere, o estaba agonizando y muere. Y esta mujer está allí en lo más profundo de su fracaso y desilusión. Y oye que este padre atormentado va a Jesús. No sabemos si fue eso lo que oyó, pero esta mujer también en su sufrimiento y en su tormento va a Jesús. Querido amigo, amiga, ve a Jesús si estás en tu agonía y sufrimiento espiritual, si en tu fracaso porque has intentado una y otra vez de estar en paz con Él y no lo has logrado. Ve a Jesús en fe, porque en Él está la salvación. Y así como el Señor sanó a esta mujer y luego levantó a esa niña, también el Señor puede tocar tu alma y darte vida espiritual y dejarte libre de tu azote, porque no sé si así lo vives y lo entiendes, pero todo pecador que está en una conciencia de su condición debe ver esos pecados como un azote. Una y otra vez el pecado va azotando su vida y cargando de culpa y de dolor. Y necesitas un milagro. La salvación no puede ser explicada de otro modo que un milagro. Mucho más importante que cualquier sanidad física es que el Señor te dé la salvación. ¿Lo has experimentado? Esta mujer que antes estaba impura, ahora ella puede presentarse ante Dios sin esa carga, porque sabía que el flujo se había detenido inmediatamente. Ya no tenía más impureza, ya no estaba contaminada ni iba a contaminar a otros. Jesús quiere que ella se identifique, por eso Jesús mira allí alrededor en la multitud, no porque no supiese quién lo había hecho, pero dando la oportunidad de que el testimonio de esta mujer sea expresado. Maestro, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? El Señor dice, ¿quién me ha tocado? Y todo verdadero discípulo va a responder a eso. De la manera en que esta mujer lo hizo, dice el versículo 33, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Un creyente verdadero sabe lo que ha sido hecho en él o en ella. Y viene ante Cristo y se postra y le dice toda la verdad, porque sabe que el Señor le conoce. El Señor ha atendido a su clamor, ha respondido, le ha dado perdón, le ha dado paz. Por eso nosotros hablamos de la importancia de dar un testimonio de conversión. Queremos oír qué fue lo que Dios hizo en la vida de las personas, especialmente en aquellos que formalmente quieren unirse a la iglesia. Aquellos que pueden decir, yo soy de Cristo, yo quiero vivir ordenadamente, yo quiero dar testimonio de un cristiano en este mundo. Por eso le damos esta seriedad a la membresía de la iglesia. Porque hoy en día, ustedes saben, cualquiera dice que es creyente, cualquiera puede vivir una doble vida. Pero aquellos que voluntariamente se comprometen a seguir al Señor, a ser fiel al Señor, a andar ordenadamente en este mundo, deben tomar entonces ese compromiso
de manera formal y deben dar ese testimonio de conversión. ¿Tiene usted un testimonio de conversión? Debe tenerlo, ¿verdad? En su mente tiene que poder expresarlo. Cómo era su vida antes, cómo fue su vida en el momento en que escuchó de Cristo y cómo Cristo le salvó. Debe usted entender el Evangelio, el mensaje del Evangelio de la salvación, porque no se trata de su historia o de su experiencia, se trata de cómo entendió el mensaje del Evangelio y cómo el Evangelio transformó su vida. Cómo era su vida antes de conocer a Cristo, cómo es su vida después de conocer a Cristo. ¿De qué pecados o malas obras el Señor lo rescató? ¿Cómo usted escuchó de Jesús? ¿Quién le habló de Cristo? ¿Cómo ejerció su fe? ¿Qué pasos dio para acercarse a Cristo? ¿Y cómo Cristo le ha transformado? ¿Y cómo demuestra que ese encuentro con Cristo no fue algo temporal o emocional, sino que hay una relación con Dios que se vive de manera firme, con convicción y con deseo de honrarle y de servirle? Sí, todos sabemos que somos débiles y tropezamos, pero por eso estamos en la iglesia, porque aquí nos animamos como carboncitos, como brasitas en el fuego, a que se mantenga vivo esa llama en nosotros para seguir fieles al Señor, para honrarle, para adorarle de manera corporativa y para animarnos a las buenas obras y al amor mutuo. Ella confiesa sin temor delante de todos, dice allí, temiendo y temblando. Temiendo en el sentido de un temor de Dios, porque el temor bien comprendido no es miedo, sino es el respeto o reconocimiento de la autoridad. Ella sabía frente a quién se arrodillaba. Y temblor porque sin duda había una emoción fuerte de tener que exponerse frente a las personas y declarar su condición. El hecho de que haya temblor o de que haya nervios muchas veces para dar nuestro testimonio no significa de que Dios no haya hecho algo en nosotros. Muchas veces ese nervio es bueno porque nos hace ver cuán sagrado es esto. Cuando alguien le pregunta a usted de su vida con Cristo, o cuando usted dice tengo que hablarle de Cristo a tal o cual persona, hay un nerviosismo allí, porque usted está transmitiendo un mensaje que es muy importante, que es necesario para la salvación de las personas. El exponerse delante de otros y contar lo que Cristo ha hecho nos da ese nerviosismo, ese temblor, pero lo debemos hacer porque somos animados por la palabra a dar testimonio de Jesucristo. El mismo apóstol Pablo en su conversión nos dice la Escritura que cayó a tierra. ¿Recuerdan ustedes? Iba camino a Damasco, aparece la gran luz, cae a tierra, queda él ciego. Escucha la voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, ¿quién eres, Señor? Le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y vean lo que dice el versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Este temblor y temor y temblor es bueno cuando es delante del Señor y estamos dispuestos a hacer lo que Él quiere que hagamos. En Filipenses capítulo 2 se exhorta a los cristianos a ocuparnos de nuestra salvación, no ocuparnos en el sentido como que si nuestra salvación dependiera de nuestras obras. Es por la obra de Cristo, pero como veíamos hoy en la mañana, a ocuparnos en esa salvación que Dios nos ha dado. Por eso dice el apóstol, Filipenses capítulo 2, ocupaos en vuestra salvación. ¿Cómo? Con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación. Si usted es de Cristo, viva como es digno del llamado que ha tenido. Busque a Dios y busque su palabra. Corrija las cosas que están en su vida desordenadas. Que sus relaciones sean sanas, correctas delante de Dios con lo que la palabra nos enseña. Que usted se una a una iglesia para adorar al Señor como la palabra lo enseña, que esté participando de los medios de gracia, de la ordenanza, que usted esté siendo fiel en su hogar, en su trabajo, en sus responsabilidades, en la sociedad, dando un testimonio de un verdadero discípulo del Señor. Con reverencia delante de Dios, con temor por su autoridad, con valentía ante los hombres,
porque lo que ha hecho el Señor por nosotros es tan grande. ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no contar a otros lo que el Señor ha hecho en nuestra vida? ¿Acaso si usted fuera sana de una enfermedad en su cuerpo, no contaría a todos la bendición que ha tenido? ¿No es maravilloso que podamos contar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, en nuestra alma? Esta mujer vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Quiere el Señor obrar hoy también en nosotros? Si tú no lo has vivido de ese modo, debes considerarlo. Necesitas ir ante Cristo, postrarte ante Él y decirle toda la verdad. Y tú me dirás, Él ya la conoce. Sí, Él conoce todo. Él conoce tus debilidades, tus fracasos, tus pecados, tus dolores. Pero Él quiere que lo digas, que digas toda la verdad. Eso es confesar. Eso es hablar de tu situación y expresar cómo entiendes tu propia situación delante de Dios. Con Él podemos tener total franqueza, porque Él no nos va a juzgar, precisamente carga nuestra culpa y recibe Él el juicio para darnos de su justicia. Él no vino a juzgar el mundo en su primera venida, juzgará a los pecadores que le rechazan y cuando sea su juicio ya no habrá oportunidad de arrepentimiento. Pregúntate, ¿qué estás esperando para ir a Cristo? ¿Estás esperando todavía más experiencias de fracasos en cosas que no funcionan? ¿O habrá fe en tu corazón para desear acercarte a Él y tocar su manto y recibir su gracia y que tu vida sea transformada y que puedas expresar en una relación sincera y clara con Cristo todo lo que tú eres, toda la verdad? No busques soluciones vanas. Es Jesús el que quiere ayudarte. Y es Jesús por su palabra el que te llama a estar en una comunión con Él. Y eso requiere sinceridad y humildad. Evidentemente no engañarás a Cristo. Si te acercas a Él para conocer su medicina, pero decides no tomarla, no lo puedes engañar. Si te acercas a Cristo, pero quieres seguir viviendo tu vida de pecado, no lo podrás engañar. Seguirás impuro y seguirás en fracaso. Qué paradoja tan grande. La sangre que significa en nosotros nuestra impureza, en Cristo, la sangre de Cristo es la que nos limpia de toda contaminación. ¿Has experimentado la obra salvífica del Señor Jesús en tu vida? Si lo has hecho, puedes escuchar las palabras de Cristo como a esta mujer: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Has recibido la salvación? Estas palabras son para ti, para darte paz y confianza. El Señor ha hecho esa obra en tu vida. Pero no solamente aquellos que se acercan a Cristo en busca de la salvación, sino también cada uno de nosotros en la necesidad de nuestra alma. ¿Acaso las luchas, los sufrimientos, las pruebas y las angustias y las necesidades que tenemos no hallan la misma solución en Cristo? Acércate a Cristo por la fe y experimenta su gracia. Algunas veces la gracia de Dios puede significar para nosotros en la solución de nuestros problemas, en que esa agonía se va, en que ese sufrimiento se termina. Otras veces será la gracia de Dios que nos fortalece para seguir viviendo y honrando al Señor. Al apóstol le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El Señor Jesús obre en todos nosotros. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos que tú tomes, Señor, esta meditación, reflexión, exhortación y la apliques a cada corazón para las necesidades de nuestra alma. Oramos por aquellos que están sin salvación, sin paz, sin perdón de sus pecados, que no lo sabemos porque no podemos ver los corazones, pero tú sí lo sabes. Oh Señor, que no se vaya nadie de este lugar sin hallar la reconciliación contigo por medio de Jesucristo. Y oramos también, Señor, para que cada hermano o hermana en medio de su sufrimiento y fracaso pueda experimentar tu gracia
por medio de la fe, recibir, Señor, esa fortaleza que todos necesitamos para poder continuar este camino en esta vida honrándote hasta el tiempo de estar en tu presencia. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.